Hola genios, vamos a realizar este ejercicio en el cual nos piden hallar la aceleración final de un cuerpo el cual está sometido a dos fuerzas, o al que se le aplican dos fuerzas. Tenemos entonces que lo primero que hay que hacer es la descomposición vectorial de estas fuerzas. Vamos a mirar. Esta fuerza 1 se encuentra a 20 grados y esta fuerza 2 se encuentra a 50 grados. Vamos a hacer la descomposición en el plano cartesiano. Esto nos sirve como horizontal y aquí vamos a hacer la vertical. El vector F1 se descompone entonces en F1X y en F1Y. Y este vector 2 se descompone en F2X y F2Y. Por lo tanto, vamos a hacer entonces la sumatoria de cada una de las fuerzas en X y en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Tenemos entonces que la que va para la derecha la tomamos positivo y para la izquierda negativo. Entonces, para la derecha iría F1X. Para la izquierda iría F2X. Para la derecha F1, para la izquierda F2. Y este vector descompuesto de F1X es el lado adyacente a este ángulo, por lo tanto utilizamos la función coseno. Entonces sería F1 por coseno de 20 menos F2 coseno de 50. Muy bien, reemplazamos los valores. F1 sería 80 coseno de 20 y F2 sería 53 coseno de 50. Al hacer nuestros cálculos en la calculadora en grados, esto nos da entonces 41.11 Newton. Vamos a hacer lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y. Para arriba positivo y para abajo negativo. Para arriba tenemos F2Y. Para abajo F1Y. Nótese que este vector sería el de acá, o sea, el opuesto a este ángulo. Y la función trigonométrica que me relaciona el lado opuesto a un ángulo es la función seno. Entonces sería F2 seno de 50. Ese es el opuesto a este ángulo. Y acá en este caso sería F1 seno de 20. Cada uno de esos vectores es el opuesto. Muy bien, reemplazamos valores. F2 es 53 Newton por seno de 50. Y F1 sería 80 seno de 20. Al hacer nuestros cálculos, 53 seno de 50 menos 80 seno de 20, eso nos da entonces 13,24 Newton. Vectores en X y vectores en Y. Vamos a hallar entonces la fuerza resultante entre estos dos vectores. Apliquemos entonces la fórmula que no es nada más y nada menos que la del teorema de Pitágoras, donde nos dice que fuerza resultante o fuerza total sería entonces la raíz cuadrada de la sumatoria de los vectores en X al cuadrado más la sumatoria de los vectores en Y al cuadrado. Muy bien, reemplacemos los valores hallados. Sumatoria de vectores en X nos dio 41.11 Newton. Le damos al cuadrado. Y sumatoria de fuerzas en Y nos da 13,24 Newton. Vamos, demos las unidades y las ponemos al final, al cuadrado. Sacan raíz cuadrada. Al elevar esto al cuadrado, sumar y sacar raíz cuadrada nos da un valor de 43,19 Newton. Esa sería la fuerza resultante a la que está sometido este cuerpo debido a estas dos fuerzas. ¿Cuál sería el ángulo o la dirección en la que se movería entonces ese bloque o ese cuerpo? Vamos a hallar el ángulo de esa fuerza resultante con tangente a la menos 1, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. Muy bien. Tenemos entonces de que acá, al reemplazar sumatoria de fuerzas en Y, 13.24. Sumatoria de fuerzas en X, 41.11. Al aplicar en la calculadora tangente a la menos 1 de esta relación, eso nos da entonces un valor de 17,85 grados. Ese sería entonces el ángulo de la fuerza resultante entre estas dos fuerzas. Muy bien, ¿qué nos queda entonces para hacer? Bueno,
aplicar la segunda ley de Newton. ¿Cómo sería? Sabemos de que para hallar la aceleración a la que está sometido ese cuerpo debido a la acción de esas dos fuerzas, entonces Newton nos plantea que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ambos son vectores que la aceleración se produce en la dirección de la fuerza resultante. Si despejamos la aceleración, la masa pasaría entonces a dividir. Nos quedaría entonces hacer el reemplazo. Fuerza, la que acabamos de hallar, 43,19 newton. La masa nos dicen que es de 6.000 gramos. Vamos a hacer por acá la conversión. 6.000 gramos por 1 kilogramo que tiene 1.000 gramos, porque todo lo vamos a hacer en el sistema internacional. Cancelamos gramos con gramos y nos queda 6.000 por 1 dividido 1.000, eso nos da 6 kilogramos. Entonces aquí tenemos 6 kilogramos. 43.19 dividido 6, eso nos da entonces 7,2. Pero resulta que Newton, sabemos nosotros que Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces cancelamos kilogramo con kilogramo y nos queda metros por segundo cuadrado. Esa es entonces la aceleración a la que queda sometida este cuerpo debido a esa fuerza. ¿Cómo podríamos graficar entonces esto? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer entonces la gráfica de esta aceleración. Hacemos nuestro plano cartesiano. Aquí nos dicen que la aceleración es 7,2 y la aceleración lleva la misma dirección que la fuerza resultante, que nos dio 17,85. Como las fuerzas en X y en Y nos dieron positivos, indica que está en el primer cuadrante. Por lo tanto, quedaría entonces en esta dirección. Este es el ángulo de 17,85 grados y ese es el valor de la aceleración, 7,2 metros por segundo cuadrado. Y de esta manera pues queda resuelto nuestro ejercicio. Que sean felices.